Hola madridistas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Eterno Campeón, bienvenidos pues a la actualidad del Real Madrid baloncesto. Y hoy pues la actualidad pasa por un italiano, pasa por Gabriele Procida, que hoy ha sido anunciado nuevo jugador del Real Madrid, firmará para las próximas 3 temporadas hasta 2028, así que el Real Madrid se hace con una de las perlas del baloncesto europeo y uno de los jugadores con mayores proyecciones que hay en Europa. Un Gabriele Procida que estaba cerca de firmar por el conjunto italiano, por la Virtus de Bolonia, pero una vez que le ha llegado el interés del Real Madrid, pues como bien adelantó Jacopo De Santis y Chema de Lucas, pues rechazó esa oferta de la Virtus y acabó firmando ese contrato de 3 temporadas con el conjunto de Sergio Scariolo. Así que Sergio Scariolo tiene ahí una perla, porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la Euroliga la temporada pasada, el Rising Star del 2024, así que estamos hablando de un jugador que tiene mucha proyección y la verdad es que yo tengo bastantes esperanzas puestas en este jugador. Creo que con el paso de los meses vamos a ir viendo a un mejor jugador y vamos a ir viendo a un Gabriele Procida que tiene 23 años y que puede jugar tanto de 1 como de 2 y hasta de 2 y de 3 y hasta te puede jugar, pues si juegas con... No, en el 4 no. Pero bueno, en el 2 y en el 3 te puede jugar perfectamente. Vamos a analizar un poco cómo es Gabriele Procida y qué puede aportar al Real Madrid. Pues jugador de energía y explosividad. Un jugador que sobre todo pues en transiciones y en cortes sin balón es una de sus mejores facetas, correr el campo abierto y los cortes sin balón, el moverse en todo momento. Estamos hablando de un jugador que sobre todo pues suele machacar bastante. Luego también es un jugador que tiene un gran primer paso, tiene un primer paso que normalmente suele librar a sus rivales en ese primer paso, suele dejar a sus rivales atrás y es una de sus mejores bazas, ese gran primer paso que tiene, es el ir hacia el aro sin miedo y sobre todo pues un jugador que es una amenaza constante sin balón. Es un jugador que no tenga el balón en las manos, es un jugador que tiene un peligro, porque es un jugador que puede cortar hacia el aro, puede abrirse para tirar, es un jugador que sin balón es una amenaza. Tirador sólido, no es un tirador de 3, no es un grandísimo, no es ese JC Carroll que podemos esperar, pero es un jugador que desde el tiro de 3 pues tiene buen porcentaje y sobre todo pues buen porcentaje en el catch and shoot, en el triple abierto, en el triple con los pies parados. Es un jugador que por ejemplo pues tiene ese gran porcentaje en esa faceta del catch and shoot desde la línea de 3. Así que estamos hablando de un jugador que sobre todo pues tiene una mecánica rápida, tiene una mecánica alta y sobre todo pues tiene una mecánica limpia. Es un jugador que tiene buena mano. Es verdad que la última temporada no tuvo mucho acierto en el tiro exterior, pero estamos hablando de que ronda el 36, 37, 38%, que es en un jugador que, por ejemplo, en el Alba de Berlín tiró bastante, pues es un porcentaje bastante bueno. Puede castigar las defensas cerradas, porque es un jugador que no le puedes dejar tirar, porque lo que decimos, con un 38 o acercándose a un 40%, estamos hablando de un tirador bastante sólido. Es un jugador que no le puedes dejar tirar y que no le puedes dejar solo, porque si no te la puede liar. Así que es un jugador que eso, muy buen tirador a pies parados, tiene una mecánica rápida, alta y limpia, que es muy importante.
sobre todo lo de mecánica rápida, porque hoy en día en el baloncesto europeo tienes que ser rápido tirando. Y lo que decimos, que eso le hace ser un jugador que puede castigar esas defensas cerradas que pueden hacer que, por ejemplo, en el momento que por dentro quieran castigar y por dentro el Madrid esté haciendo daño y encuentre jugadores abiertos, pues ahí pues tener a un jugador como Gabriele Prósida que puede ser determinante en esa faceta. Defensor sólido y comprometido. Estamos hablando de un jugador de casi 2 metros, de 1,98, si mal no me equivoco. Y estamos hablando de un jugador que tiene un buen cuerpo, que tiene piernas para aguantar a escoltas, para aguantar a aleros. Y yo creo que también tiene piernas para aguantar a cuatros bajos. Por ejemplo, a cuatros tipo Mario G. Sonia, esos cuatros abiertos que, por ejemplo, tipo Alex Peters, yo creo que le puede aguantar perfectamente porque es un jugador fuerte, es un jugador que tiene muy buenas piernas y sobre todo es un jugador que mete muchas manos en defensa. Suele aguantar a su rival y sobre todo pues es un jugador que tiene intensidad y concentración. Eso es importante en el baloncesto europeo, sobre todo creo que en el baloncesto de Scariolo es importante eso, tener intensidad y concentración. Creo que son dos de las facetas que Scariolo quiere implantar a sus jugadores, estar concentrados durante todo el partido y tener la intensidad durante todo el partido. Y en defensa colectiva es inteligente, no comete errores tontos, no deja a su rival solo, no se distrae. Es un jugador que sobre todo pues, en la defensa colectiva ayuda a que los demás estén conectados, a meter manos, a ayudar al compañero y sobre todo pues un jugador que no comete esos errores tontos de dejar siempre a su par solo. Así que estamos hablando de un jugador que puede ser. ¿Qué puede aportar al Real Madrid? Gabriele Prósida. Juventud y físico en el perímetro. Esa es lo primero que puede aportar. Juventud y físico en el perímetro. Estamos hablando de un jugador de 23 años y de un jugador físico que tiene 1,98 de altura, que tiene 23 años y que es un jugador que defiende muy bien y es un jugador que le mete intensidad, que le mete piernas y es un jugador que es muy complicado irse de. Así que estamos hablando de un jugador que puede meter físico y que Scariolo le puede dar ese rol que a lo mejor le daba a Hugo González de, oye, pues encárgate de defender al base rival. Pues Gabriele Prósida puede defender a esos bases rivales. La segunda faceta que puede aportar, el triple y el spacing. El spacing se refiere al espacio, a sus compañeros. Es un jugador que desde el triple puede hacer que sus compañeros tengan más espacios, pueden hacer que sus compañeros estén más liberados. Si él está acertado desde el tiro exterior, yo creo que es un jugador que puede aportar mucho al Real Madrid. Creo que puede aportar mucho al conjunto blanco y sobre todo puede hacer que sus compañeros sean mejores. Yo creo que con el paso del tiempo, con el paso de los meses, vamos a ir viendo un Gabriel Prósida que va a ir creciendo. No es nuevo para él la Euroliga, porque lleva 2 temporadas en el Alba de Berlín, pero se tiene que llegar, hay que levantar al Real Madrid, ver lo que quiere Scariolo de él. Pero es un jugador que, lo que venimos diciendo, juventud y físico en el perímetro, y el triple y el espacio para sus compañeros. Yo creo que son dos de las cosas que puede aportar Gabriele Prósida al Real Madrid. La tercera, versatilidad a la hora de defender. Es un jugador que te puede, lo que decíamos, puede defender al 2, puede defender al 3, hasta te puede defender a un base alto. Estamos hablando de que es un jugador que al tener piernas y al poder que con el 1,98 que tiene, es un gran defensor. Es ese jugador que a lo mejor pues dices, oye, pues lo voy a poner con Mike James, lo voy a poner con me siento Alberto Abalde, pero lo meto a él y lo pongo con TJ Shorts. Oye, pues es un jugador que con lo alto que es puede defender a ese tipo de jugadores y yo creo que es un jugador que puede ir a más. La cuarta, proyección. Es un jugador
que está por hacer aún. Es un jugador que tiene un futuro por delante tremendo, pero hay que hacerlo. Y creo que el Madrid puede hacer eso. El Madrid puede ayudar a progresar a Gabriele Prósida. Y para eso creo que Sergio Scariolo es el entrenador ideal para este tipo de jugadores que tienen que progresar. Creo que Sergio Scariolo lo puede hacer progresar y el Madrid puede tener ahí un jugador de futuro. Puede tener ahí un jugador que, si no decide irse a la NBA, que en principio no se le ve en la cabeza que tenga irse a la NBA, pero bueno, como todos los contratos que tú firmas siempre tienes una cláusula de NBA, pues Gabriele Prósida creo que tiene 2026 o 2027 para poder irse, pero bueno, no es un jugador que tenga la NBA metida en la cabeza, pero es un jugador con proyección. Yo creo que es un jugador que con el paso del tiempo va a ir siendo mejor y va a ir haciéndose más importante en el Real Madrid. Así que es un gran fichaje. Es un jugador que la verdad que no esperábamos que el Madrid se fuera a mover por Gabriele Prósida. La verdad que ha sido, lo que decimos, un acierto por parte de Chema de Lucas y de Jacopo de Santis, que han sido los primeros en hablar de que el jugador había decidido firmar por el Real Madrid. Así que desde aquí nuestra enhorabuena a esos compañeros. Y sobre todo, pues eso, un jugador que no pensábamos que el Madrid estuviera detrás de él, pero oye, un proyecto de futuro, un chaval que tiene un muy buen futuro, que tiene proyección y que creo que Sergio Scariolo puede sacar lo mejor de Gabriele Prósida. Así que nada, veremos a ver qué pasa en las siguientes semanas. Queda un fichaje por anunciar y otro por hacerse. Veremos a ver qué pasa. El fichaje por anunciar se llama Chuma Okeke. Veremos a ver cuándo lo anuncia el conjunto blanco, pero está totalmente cerrado. Y el fichaje que queda por hacer, pues es ese exterior que se ha escapado Lonnie Walker, pero el Madrid no cierra la puerta a ninguna incorporación, no cierra la puerta a esa incorporación en el escolta, así que el Madrid sigue en el mercado, sigue buscando un escolta, sigue buscando un 2 anotador, así que veremos a ver qué se sacan de la manga tanto Chacho Rodríguez como Martínez Pochus, porque el no de Lonnie Walker no le hace daño al Real Madrid, porque lo que venimos diciendo, Madrid tiene, sobre todo esas posiciones las tiene bien cubiertas. Yo creo que Lonnie Walker era poner la guinda al pastel, poner la guinda a la plantilla, era decir, bueno, tengo 14 jugadores, cierro la plantilla con 14 jugadores, que yo creo que es lo que va a hacer el Real Madrid, cerrar plantilla con 14 jugadores. Chuma Okeke será el siguiente en anunciarse y luego, pues, a ver por dónde tira el Real Madrid, a ver hacia dónde tira, si tira hacia la G-League, si tira hacia la Summer League, pues veremos a ver. Pero hay jugadores interesantes, hay jugadores que tienen contrato en la NBA y que pueden ser cortados. Pues eso, el Madrid no se cierra puertas a fichar un nuevo jugador. El Madrid quiere cerrar la plantilla con 14 jugadores, así que esa es la intención del Real Madrid. Así que veremos a ver lo que pasa. Y nada, queremos leeros aquí en comentarios qué os parece el fichaje de Gabriele Prósida y que nos sigáis tanto en X, donde estamos pues dando informaciones, recopilando informaciones de diferentes medios, donde pues colgamos nuestros artículos, así que ahí en X estamos a tope. Así que también estamos en iVoox, en Twitch y aquí en YouTube, que es totalmente gratuito suscribirse. Es totalmente gratuito, le dais a suscribir, nos ayudáis a seguir creciendo y si le dais a like, bueno, eso ya nos ayuda a que nos vea más gente, nos ayuda a seguir creciendo en este nuevo proyecto y nos ayuda a llegar cada día más. Así que os agradecemos que le deis a me gusta, que os suscribáis aquí en YouTube, aquí abajo. Y nada, que comentéis qué os parece Gabriele Prósida, qué os parece el fichaje del Real Madrid y ya haremos un nuevo vídeo hablando del mercado de fichajes y hablando de cómo queda la plantilla del Real Madrid. Así que esta es la noticia. Gabriele Prósida, nuevo jugador del Real Madrid. Gabriele Prósida firma por las próximas 3 temporadas. Así que el jugador italiano
es nuevo jugador del Real Madrid y el Madrid ya tiene a un nuevo alero. Se llama Gabriel Prósida. ¡Hasta luego!